Buenas tardes a todos. Nos estamos volviendo a ver. Yo no lo puedo ver a ustedes, ¿no? Pero es un decir. Me están volviendo a ver eh, ya por trigonometría. Esta vez, a continuación, en el siguiente capítulo. Tenemos una jornada larga. Y bueno, el día de hoy les voy a dar vamos a empezar viendo las funciones o las razones trigonométricas, que las vamos a estar utilizando tanto en trigonometría como en geometría. Mucho. Entonces, siguiendo la definición, estas funciones establecen, hacen una serie de relaciones entre los lados de triángulos rectos. Y sobre todo, vamos a tener la misma relación entre triángulos con los mismos ángulos, con la misma forma. Sería, por ejemplo, yo aquí dibujé uno, ¿y a qué se asemeja? Pueden ver que no la hice en base a esto. A una escuadra. Esto lo vamos a ver en geometría, que son triángulos semejantes. Tienen los mismos ángulos. No tienen la misma forma. ¿No? Pero ¿qué pasa? La relación de este respecto a la diagonal, el vertical respecto a la diagonal, va a ser lo mismo, qué sé yo, por decir. Es una tercera parte, una cuarta, la mitad, etcétera, etcétera. Se va a repetir una y otra vez. Y esto es muy importante porque a partir de esas relaciones vamos a poder establecer, conociendo la distancia de un lado del triángulo, podemos establecer las relaciones entre ellos, entre los distintos lados, podemos calcularlas. Entonces de ahí es que es tan importante establecer estas relaciones. Entonces, en cierta manera podemos decir que estas funciones miden los triángulos rectos específicamente. Vamos a ver otras propiedades más de otro tipo de triángulo. Pero lo importante es que sepamos manejar las del triángulo recto. O sea, fíjense, el triángulo recto debe tener sí o sí, no importa el tamaño, tienen un ángulo recto. Que lo dibujamos aquí en este extremo porque es lo más sencillo de hacer. Sin embargo, nosotros dibujamos así porque es fácil dibujar una horizontal y una vertical, pero el ángulo recto podría estar así. Puede darse, sí, sería como una escuadra puesta así. Puede estar así, así, así de cualquier manera. No hace falta, no se aten a una forma. Las formas suelen ser así porque son sencillas de dibujar. Entonces, estas funciones podemos tener la idea que nos van a establecer relaciones, miden ángulos, que vamos a ver cómo hacen. Entonces, siguiendo con la explicación de estas funciones trigonométricas, nos vamos a basar en una circunferencia donde tengamos un triángulo recto ABC, eso sí, recto en C. Es importante aclarar dónde está su ángulo recto, que se encuentra inscripto. Que se encuentra inscripto significa que está dentro y que sus bordes, en este caso, toca la circunferencia. Eso es decir que está inscripto. Después en geometría vamos a ver bastante más. Y que el centro de la circunferencia es A, que es uno de las puntas, uno de los vértices
del triángulo. Entonces, teniendo un triángulo de este tipo, vamos a definir las siguientes relaciones: seno, coseno y tangente. Esas relaciones van a salir a partir de dividir algunos de sus lados o relacionarlos, dividir, etcétera, etcétera. Y a continuación voy a mostrarles cómo son estas relaciones. Bueno, siguiendo con las funciones trigonométricas, vamos a empezarlas a mostrar y a detallar. La primera de ellas es el seno, pero antes de comenzar con el seno, el coseno y la tangente, tenemos que conocer más a un triángulo recto, que eso es un tema que veremos más adelante en trigonometría. Sin embargo, en geometría. Sin embargo, es muy necesario que, como ya arrancamos con trigonometría, que conozcamos los lados de un triángulo recto. Entonces, si tenemos el triángulo, traemos algo similar aquí, que el ángulo recto está en C, ¿qué vamos a tener? Y que el ángulo que queremos estudiar, que vamos a estar en estudio, el ángulo de base del triángulo, por así decirlo, es en A. Entonces, ¿qué vamos a tener? Dos catetos en el triángulo recto y una hipotenusa. Pueden que alguno lo haya visto en alguna parte de la secundaria, no lo recuerde, o bien más recuerden a Homero tratando de recitar el teorema de Pitágoras, que lo hizo mal cuando encontró anteojos en el baño. Ya lo vamos a ver. Entonces, los lados que están, que forman el ángulo recto, son catetos. Ahora, ¿cómo distinguimos un cateto del otro? Bueno, entonces nos tenemos que centrar en el ángulo de estudio, que de este lado va a ser alfa. Entonces vamos a tener un cateto adyacente y un cateto opuesto. ¿Adyacente a quién? ¿Opuesto a quién? Adyacente, para el que no lo ubica, es que está al lado, que lo toca. Entonces acá vamos a ver que este cateto toca, que no lo hace, al ángulo. Entonces es adyacente al ángulo. Y este otro es opuesto al ángulo. Nos tenemos que centrar a ver respecto al ángulo. Y asimismo, el tercer lado es la hipotenusa. Fíjense que la hipotenusa no toca el ángulo recto. Muy por el contrario, está enfrentado. Que va a ser el lado siempre más grande de un triángulo recto. Siempre. Siempre que hablemos de la hipotenusa, es el triángulo recto. Mismo cuando queremos atravesar una cuadra o un sendero, como por ejemplo para ir a la escuela, a veces agarramos la diagonal. La hipotenusa siempre es menor que la suma de los catetos. Por eso cuando tenemos que caminar en un sendero que tiene un ángulo recto, tratamos de agarrar la diagonal. Porque la diagonal, la hipotenusa, es menor que la suma de esos dos lados. Es más grande que cada lado, pero es más corta que la suma de ambos. Eso ténganlo presente y lo sabemos de la vida, de estar caminando a diario en las calles. Entonces, trayendo un triángulo como el que teníamos acá dentro de la circunferencia, vamos a definir la función seno. Y la función seno de este ángulo, vamos a ver que es BC dividido AB. El segmento BC dividido el segmento AB. Entonces, podríamos
correctamente decir que el seno de este ángulo va a ser el cateto opuesto, que es BC, dividido la hipotenusa. Y esto váyanselo grabando. Pongamos de cuenta que esta circunferencia mide 1 de radio. El radio es del centro hasta cualquier punto, la distancia. O sea, la hipotenusa va a ser 1. Entonces, si dividimos esto sobre 1, nos va a quedar que el seno es directamente este segmento. O sea, ¿qué quiero decir esto? Que el seno va a ser siempre proporcional al tamaño del cateto opuesto. Nos va a dar una idea del tamaño del cateto opuesto. Que, fíjense, cuanto más abro el ángulo, más lo incremento hasta cierto punto, hasta 90, ya lo vamos a ver, más grande es. Entonces, ya conociendo seno, podemos ir a coseno. Siguiendo con la siguiente función, que es el coseno, acá vamos a tomar la referencia, el cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente, que aquí me quedó escrito de antes, entonces, ¿qué vamos a tener? AC dividido AB. O sea, ¿qué sería? El cateto adyacente dividido la hipotenusa, que nunca el cateto va a ser más grande que la hipotenusa. Ya vamos a verlo en funciones. Entonces, si tuviéramos una circunferencia que el radio sea 1, el coseno sería como el adyacente. Que siempre el coseno sería menor, ¿no? Entonces, como antes dije, como dije del seno, que era proporcional al cateto opuesto, el coseno va a ser proporcional al cateto adyacente. Eso es algo que también tienen que irse acostumbrando. Cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y sigamos con la otra función. Y la siguiente relación que tenemos es la tangente, que acá no va a estar incluida la hipotenusa, porque teníamos 3 lados, ya usamos para 2 relaciones la hipotenusa. Bueno, ahora nos queda ver cómo se relacionan los catetos entre ellos. Entonces, la tangente, yo la simbolizo así. En la calculadora la van a encontrar así. Yo prefiero de esta manera. No es obligatorio. Pero bueno, sería el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Yendo a como tenemos el dibujo, sería BC dividido AC. Que después veremos que puede ser menor que 1, mayor que 1, infinito, 0. Recorre una amplia gama de valores que vamos a poder visualizar. Ahí, con los gráficos que voy a hacer a continuación, va a quedar bastante más claro. Y bueno, a continuación vamos a empezar a ver cómo estas funciones van cambiando sus valores. Si tuviéramos la circunferencia de antes con el triángulo,
y ustedes tienen la chance de hacer una circunferencia mejor porque tienen compás. El compás de pizarrón está en la escuela. No lo tengo aquí, no estaba disponible y herramientas para hacerla tampoco tengo. Bueno, imaginemos estas dos funciones, siendo la verde el seno y la roja el coseno. Entonces, vamos a ver cómo evolucionan según los grados. Nosotros tenemos entre 0 y 360 grados la evolución. Podemos establecer valores. Entonces, vamos a ir imaginando cómo cambia este triángulo en función del ángulo. Primero, vamos al seno, que es la verde. El seno, recuerden que era el cateto opuesto, este de aquí. Vamos a hacerlo con rojo, que aquí no lo tenemos. Este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Gire como gire, la hipotenusa va a estar siempre igual. Pues como es el radio también de la circunferencia esta, que aquí le corté la última parte para escribir esto. Acá pueden buscar en cualquier buscador, hoy por hoy Google es por excelencia, colocar este argumento de búsqueda, evolución seno-coseno GIF, y cuando van a imágenes se van a encontrar con animaciones de lo que yo ahora voy a mostrar. Hay varias, pero van a ver cómo varían en función del ángulo que tengamos. Esta es una, hay en Taringa, pueden ver, pero me interesa la de los gráficos, que se vaya viendo la evolución. Cualquiera que dé como es una muestra de cómo va variando. Lo que está bueno es cuando se ve cómo varían el seno y el coseno en simultáneo. Ahora lo voy a explicar con mis palabras. Pueden ayudarse en simultáneo con algún GIF de este estilo. Entonces, vayan viendo que cuando el ángulo alfa es 0, vamos a tener que la hipotenusa va a estar abajo de todos y el cateto adyacente, fíjense que es la proyección hasta donde llega la hipotenusa. La hipotenusa va a llegar hasta aquí. ¿Cuánto va a ser el cateto opuesto? Pues la hipotenusa llega hasta aquí. Va a ser 0. Entonces, para 0 grados, el cateto opuesto es igual a 0. 0 dividido un valor, 0. 0 dividido 1, 0. 0 dividido 4, 0. 0 dividido elefante, 0. Que no sea infinito el elefante, porque ahí tiende a 0. Tendería a 0. Eso es un problema que van a tener que solucionar con el profesor Ferrario en primer año, que es límite, no conmigo. Tiende a 0, no es 0. Bueno, entonces fíjense que el seno que está en verde arranca de 0. Ahora fíjense que a medida que acá está en 0, que voy aumentando el ángulo, empieza a crecer.
que sería la proyección vertical desde el punto que cruza la hipotenusa hasta la circunferencia hasta la horizontal. Entonces vayan viendo cómo esto crece. Vamos a volver. A esta altura sería así de chiquito. Yo crezco y esto sería más grande. Hasta llegar a 90, que la hipotenusa va a ser igual que el cateto opuesto. Entonces, si esta medida da 8, o sea, si este radio es 8, el cateto opuesto va a ser 8 cuando tengamos 90 grados. 8 dividido 8, 1. 20 dividido 20, 1. Elefante dividido elefante, 1. Entonces fíjense que en 90 grados el seno llega a 1. Ahora fíjense, yo abro el ángulo, lo empiezo a pasar. ¿Y qué me sucede? Que el cateto opuesto empieza a reducirse hasta llegar a este punto que es 180 grados, que es ¿cuánto? 0 desaparece en los 180. 0 dividido algo pasa al mismo caso que en 0. Es 0. Y después, si pasamos 180, vuelve a ocurrir la misma historia. Vuelve a crecer hasta que tengamos un ángulo recto acá. En este caso, tendríamos 270 grados. Fíjense que la función en 180 pasó por 0, como vimos. En 270 grados vemos que el cateto opuesto pasa a ser tan grande como la hipotenusa. Ahora, ¿de qué lado de los ejes está el cateto opuesto aquí? Mide para abajo. Recordemos los signos de los ejes ordenados. Si yo tengo una vertical para el lado de abajo, va a estar en sentido negativo. Entonces van a ver de que yo tengo menos una distancia negativa dividido por un número positivo, pues siempre es positiva la hipotenusa, me va a dar negativo. Y después que llegó hasta el punto de abajo, vuelve a achicarse este cateto opuesto hasta llegar a 0. En 360, y después la curva volvería a repetirse. Esto es acá, perdón. Entonces, esto se le dice periódico porque continúa de la misma manera. Pero pueden ver que hay ciclos marcados cada 90 grados. Si ustedes van a la animación que hayan podido obtener, van a ver cómo gira. No quiere. Ahí sí quiso. Van a ver cómo gira el triángulo, se van dando distintos ángulos y se va trazando la función seno. Ahora, con el coseno ocurre algo similar, que es la curva roja.
¿Por qué? Porque en este caso, o sea, es la misma curva, pero es como que está desplazada. Fíjense que es como que la del seno la adelanté 90 grados, pero la forma es la misma. Esto que adelantamos le vamos a llamar más adelante desfasaje. Desfasaje significa desplazado. Entonces vamos a ver que una está desfasada, la de coseno está desfasada 90 grados en avance. Entonces, vemos que acá tomamos en cuenta el cateto adyacente para hacerlo. Entonces, a 0 grados vamos a volver a marcar a 0 grados la hipotenusa va a tener el mismo tamaño que el cateto adyacente. Como dijimos antes, si tiene el mismo valor, lagarto dividido lagarto da 1. No importa el valor que tenga la hipotenusa, siempre va a dar 1. Entonces el coseno siempre arranca de 1. Ahora, a medida que vamos agrandando el ángulo, vemos que el adyacente comienza a reducirse hasta llegar a 90. Y en 90, que estaría bien vertical, en este caso el cateto adyacente se hace 0. 0 dividido algo, 0. Fíjense que la curva hace lo mismo. Tengan en cuenta que esto no son rectas, no es una señal triangular. O sea, en 0 grados de pasar de 1 sigue a 90. Ahora, fíjense, si yo aumento los 90 grados, el adyacente empieza a crecer hasta terminar a los 180 grados del mismo tamaño que la hipotenusa. Nada más que el cateto adyacente en este lado va a estar midiendo negativo. Entonces vamos a tener menos, o sea, si bien el adyacente va a ser del mismo tamaño que la hipotenusa, uno va a ser negativo y el otro positivo. Pues recordemos que la hipotenusa siempre es positiva. Entonces, menos algo dividido algo, menos 1. Menos lagarto dividido lagarto, menos 1. ¿Qué es este punto? A los 180 da menos 1. Y a medida que voy aumentando el ángulo, el tamaño del adyacente, el módulo, se vuelve a achicar. Hasta llegar a 0 a los 270 grados, que es esta vertical. Como acá lo indica la gráfica. Y a medida que vuelve a crecer hasta los 360 grados, o sea, de ser chiquitito, va creciendo hasta llegar a 1 de vuelta. Y ahí se vuelve a repetir. La señal. Viéndolo en la animación, vemos que en este caso la curva roja es el seno, la curva azul es el coseno. Ahí lo pueden ver, apoyémonos en la tecnología que ahora necesitamos para que me vayan viendo. Es
Una ventaja que tienen ustedes, que en su día su profesor, la jefa del ingreso, tampoco la teníamos y teníamos que imaginarlo. Vamos a seguir con otras funciones ahora. Por último, vamos a la tangente. La tangente, recordemos que no tiene involucrada la hipotenusa. Tiene solamente los catetos del triángulo. Yo no puedo encontrar ninguna animación GIF. Sin embargo, aliento si alguno la puede encontrar, que la pueda transmitir. Entonces, tenemos el triángulo con el cateto opuesto y el cateto adyacente. Recordemos que la tangente es el cateto opuesto dividido el adyacente. Entonces, vamos a ver. En 0 grados, ¿cuánto vale el opuesto? Ya está, era a esta altura. En 0 grados no vale nada. El adyacente sí vale. Pero ¿qué pasa? 0 dividido algo es 0. Entonces, la función arranca de 0. Justamente, vamos a tener en cuenta cómo se comporta también. Por ejemplo, para un ángulo de 45 grados, que sería esta escuadra, ¿cuánto valdría el cateto opuesto y el adyacente? Efectivamente, son iguales. Si yo divido esta distancia por esta, ¿cuánto queda? 1. No importa el tamaño del triángulo. Con 40, fíjense, las funciones trigonométricas no importan los tamaños de los triángulos. Importan los ángulos. En este caso, en 45 grados, vamos a ver que es 1, la tangente. Entonces, así podemos ver que ese valor, ¿dónde estaría? Entre 0 y 90, la mitad. Sería 45, porque habíamos dicho que la circunferencia podía valer 1. Nosotros lo establecimos. Ahora, después de 45, que valían lo mismo, ¿quién empieza a valer más? El opuesto, el numerador. Entonces, el numerador comienza a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Y qué le pasa al adyacente? Se empieza a reducir, a ser cada vez más chico. El denominador se hace cada vez más chico. ¿Hasta qué valor llega a los 90? 0. Es una división que es por 0, tiende a un valor muy alto. Entonces, cuando yo divido por 0, ¿a qué tiende? A infinito. Esta función tiende a ir a infinito. Acá, como los dos son positivos, tiende a más infinito. Ahora, fijémonos de acá. Yo empiezo a tener, ya cuando paso los 90, un cateto adyacente muy chiquito, pero negativo. Yo voy a estar dividiendo el opuesto, esta altura, dividido un opuesto, un adyacente negativo, aunque sea chiquito. Más dividido menos, menos. Pero me va a dar altísimo, un infinito, pero negativo. Entonces la función viene de infinito, de menos infinito, hasta que llega a 180, que el adyacente, en algún momento a los 45 grados, tenemos que el opuesto es igual al adyacente. Pero el adyacente tiene valor negativo, el opuesto es positivo.
recordemos el valor de los ejes, entonces ahí vamos a tener menos 1. En este caso sería 135 grados. Y hasta llegar a 180, que el opuesto es 0. 0 dividido algo, sea positivo o negativo, da 0. Entonces pasa por 0 a los 180 grados. Y aquí vuelve la historia. ¿Por qué? Porque tenemos el opuesto que va creciendo negativo dividido el adyacente que cada vez se va achicando. Pero tenemos un valor negativo dividido otro valor negativo. ¿Cuánto es? Menos dividido menos. Más. Entonces, por eso después de los 180 hasta los 270, el tercer cuadrante da positivo. Tiende al más infinito. Vamos que acá esto tiende al más infinito, más infinito. Y esto viene del menos infinito y del menos infinito. Y después de los 270, ¿qué pasa? El opuesto tiende a reducirse y el adyacente tiende a agrandarse. Pero ¿qué pasa? Tenemos un adyacente positivo y un opuesto negativo. Menos dividido más, menos. Por eso hasta 0. Y después de 0 vuelve a repetirse. Es una función que es cíclica cada 180 grados. Seno y coseno eran cíclicos cada 360. Después vamos a ver eso cómo se puede modificar. Pero esta es la función tangente. Y a continuación les voy a mostrar cómo son los signos según el cuadrante de cada función. Pensemos que la horizontal es el cateto adyacente y las verticales son el cateto opuesto. Y recordemos los signos. A la derecha positivo, a la izquierda negativo. La vertical para arriba es positiva, la vertical hacia abajo es negativa. Entonces, el seno. Seno era opuesto dividido la hipotenusa. La hipotenusa siempre mantiene el signo. Entonces, el opuesto en los primeros y segundo cuadrantes es positivo, porque toma la parte vertical hacia arriba. Tercero y cuarto es hacia abajo, lo cual sería negativo. Entonces, primer y segundo cuadrante positivo, tercero y cuarto es negativo. Veamos el coseno que toma el cateto adyacente. Sería primer y cuarto cuadrante positivo, pues sería la distancia horizontal. El eje horizontal es positivo a la derecha, hacia la izquierda es negativo. Entonces, primero y cuarto positivos, segundo y tercero negativos. Y recordemos que la tangente es opuesto dividido adyacente. Entonces, en la primer cuadrante tendríamos el cateto opuesto positivo dividido un cateto adyacente positivo. Más dividido más, más. En el segundo cuadrante tendríamos un cateto opuesto positivo, pero con un cateto adyacente negativo. Nos queda menos. En el tercer cuadrante tendríamos cateto opuesto negativo y cateto adyacente negativos. ¿Cómo daría? Positivo. Menos por menos es más. Menos dividido menos es más. Y en el cuarto tendríamos un opuesto negativo dividido un adyacente positivo. Menos dividido más es menos. Entonces, según el seno de algún ángulo,
podemos saber que, según el cuadrante, el signo que va a tener. Bueno, como ejercitación les dejo hasta el ejercicio 7, van a poder hacer hasta el inciso E, yo se lo voy a estar subiendo. Pero a ver, le piden el signo. En el ejercicio 5 van a tener que dibujar R. Se refiere a un radio, tienen que dibujar una circunferencia y trazar un triángulo según la circunferencia de este tipo, con este ángulo, que si lo hacemos brevemente, lo hago breve, pues yo no tengo aquí elementos de medición calibrado, proporcionales. Esto quedaría, por ejemplo, el 5F, 5A sería radio. Por ejemplo, hay varios radios que pueden meter 0,98 y el ángulo 78 grados. Entonces tienen que dibujar una, una circunferencia de 0,98 centímetros, es muy pequeño, pero pueden hacer 0,98 decímetros, que sería 9,8 centímetros. Esto es el radio. Y posteriormente lo que hacen es trazar un ángulo de 78 grados. Queda establecido el ángulo y lo que les piden es que calculen midiendo. Tienen el opuesto, tienen el adyacente, la hipotenusa, lo miden y calculan de manera gráfica las funciones trigonométricas. No hace falta ir tanto a la calculadora. Así que bueno, espero que se haya podido entender de buena manera. Nos vamos a estar comunicando en el blog. Espero que tengan un buen estudio con esto. Suerte, que estemos bien y nos mantenemos en contacto.